Muchísimas gracias, doctor. El siguiente trabajo es sobre los factores de riesgo cardiovascular en hermanos de pacientes con enfermedad coronaria temprana y severa. Es un estudio que se realizó en la Fundación Cardioinfantil con la asesoría de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. ¿Cuál es la introducción de nuestro estudio? La enfermedad coronaria continúa siendo la principal causa de mortalidad a nivel global, a pesar de que se han identificado múltiples factores de riesgo y se sigue investigando, como se miraba en la primera presentación, la incidencia de estos eventos cardiovasculares continúa siendo alta a pesar de la intervención sobre este tipo de factores de riesgo. Recientemente, en la última década, se han identificado nuevos factores de riesgo que se han venido denominando no tradicionales, los cuales podrían estar presentes temprano en la génesis de la enfermedad aterosclerótica. Por lo cual entonces nos planteamos el siguiente problema de la mano con la misión y la visión de nuestra institución, que es el de hacer líneas de investigación, buscar tratar de prevenir la enfermedad coronaria antes que continuar siendo intervencionistas. Por lo cual nos planteamos que desconocemos si los hermanos de pacientes con enfermedad coronaria temprana y severa tendrían este tipo de factores de riesgo serológicos no tradicionales, lo cual podría tener importantes implicaciones clínicas en este tipo de población. Para lo cual diseñamos un protocolo con los siguientes objetivos, donde el objetivo principal era demostrar factores de riesgo serológicos tradicionales y factores de riesgo no tradicionales en hermanos de pacientes con enfermedad coronaria temprana y severa. Para lo cual tomamos también los objetivos secundarios, que eran identificar las diferencias entre los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo no tradicionales en pacientes con enfermedad coronaria temprana y severa, demostrar las diferencias en los factores de riesgo tradicionales y factores de riesgo no tradicionales entre los pacientes mayores de 50 años y sus hermanos, y demostrar las diferencias en los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo no tradicionales entre los pacientes menores de 50 años y sus hermanos. Nos llevó a la siguiente hipótesis, la cual era de que si los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo no tradicionales son diferentes en hermanos de pacientes con enfermedad coronaria temprana y enfermedad coronaria no temprana. Para lo cual diseñamos la metodología de nuestro estudio fue diseñar un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, en una población seleccionada según el caso e índice, un protocolo que fue sometido y aprobado por el Comité de Ética de nuestra institución. El cálculo de la muestra nos llevó a una población de 84 sujetos divididos en 4 grupos, cada uno de 21 sujetos. Toda la información recolectada fue consignada y almacenada en una base de datos del programa Excel, y los análisis de los resultados fueron procesados en el paquete estadístico Stata versión 10. Nos planteamos los criterios de inclusión, que básicamente era hermano de cualquier sexo, el más cercano en edad, de pacientes con enfermedad coronaria severa, documentada de nuevo por angiografía selectiva en el laboratorio de hemodinamia de nuestra institución. Para lo cual definimos como enfermedad coronaria severa lesiones en el tronco mayor o igual al 50% o lesiones mayor o igual al 70% en cualquier otro vaso. Y enfermedad coronaria temprana definida como pacientes menores de 50 años que presentaran con este tipo de lesión en el cateterismo. Los criterios de exclusión fueron pacientes que no firmaran el consentimiento informado, pacientes o sus hermanos que concurrentemente estuvieran cursando con proceso inflamatorio crónico del tejido conectivo, o como por ejemplo artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, que concurrentemente estuvieran consumiendo activamente hipolipemiantes orales o insulina y que vinieran con tratamiento con hipoglicemiantes también. Pacientes o sujetos de investigación que estuvieran cursando asociado con un cuadro infeccioso, estuvieran en un posoperatorio inmediato, posparto o estuvieran recientemente haber sufrido un trauma mayor. También sujetos que fueran susceptibles de incluirse en el análisis, pero que concurrentemente estuvieran participando en otro protocolo de investigación, fueron excluidos. Diseñamos 2 brazos básicamente, variables serológicas de análisis, factores de riesgo tradicionales, el perfil lipídico completo con colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y glicemia, y factores de riesgo serológicos no tradicionales como la proteína C reactiva ultrasensible, apolipoproteína A, apolipoproteína B, homocisteína, fibrinógeno y TSH.
Las variables numéricas las tipificamos mediante promedios y desviaciones estándar. En caso de que no cumplieran los criterios de normalidad, se tipificaron como medianas y por rangos intercuartiles. Se buscaron las diferencias por los grupos de interés mediante la prueba T-Student para datos no pareados o su equivalente no paramétrico. Consideramos valores de P menores a 0.05 como estadísticamente significativos. Ya para el seguimiento y el diseño de este, reclutamos entonces 89 pacientes con sus hermanos, de los cuales se excluyeron 5, dado que no se presentaron con su hermano para la toma de los análisis. Para el análisis final completamos los 84, que era el tamaño de muestra calculado, divididos por la edad de diagnóstico de la enfermedad coronaria severa, y a cada uno de estos tomamos uno de sus hermanos, el más cercano en edad, para la toma de la muestra de los laboratorios. Fue una duración media de reclutamiento de 7 meses, desde diciembre del 2009 hasta julio del 2010. Encontramos los siguientes resultados. Las características de sexo y anatómicas entre los pacientes divididos por la edad, predominantemente continuamos encontrando más en hombres que en mujeres, aumentando un poco después de los 50 años, que es lo que previamente se ha observado. Hubo diferencias en cuanto a la edad, que era lo esperado, fueron menores los menores de 50 años, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de lesión que se comprometía por el grupo de edad, salvo en el compromiso de la arteria circunfleja mayor. Las características serológicas de los pacientes, salvo en los niveles de glicemia, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los pacientes a mayor edad tenían niveles mayores de glicemia sérica comparados con los pacientes menores de 50 años, que es lo que se ve acá con una P estadísticamente significativa de 0.028. Ya las características serológicas entre los hermanos de pacientes menores entre los pacientes, no hubo diferencias estadísticamente significativas, salvo en los niveles de TSH, que fueron mayores en los hermanos de pacientes mayores de 50 años, y en los niveles de triglicéridos, en donde los niveles de triglicéridos fueron mayores en los hermanos de pacientes de más de 50 años de edad. Acá se grafica los resultados de la TSH, en donde los valores de TSH más elevados fueron en los hermanos mayores de 50 años, con una P estadísticamente significativa. Ya en el grupo de sujetos menores de 50 años, comparando los pacientes versus sus hermanos, hubo unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto en edad, lo que esperábamos encontrar, una glicemia más elevada en los pacientes, al igual que el colesterol, el colesterol HDL mucho menor en los pacientes que en sus hermanos, y correlacionado con lo que ya previamente se ha descrito, la proteína C reactiva ultrasensible fue estadísticamente significativa más alta en los pacientes que se presentaban con la enfermedad coronaria que en sus hermanos. Pero como hallazgo significativo fue los niveles de apoliproteína A, que en los pacientes menores de 50 años los niveles fueron menores comparados con los de sus hermanos, con una P estadísticamente significativa, lo cual fue un hallazgo importante en nuestra investigación. De la misma manera, en los sujetos mayores de 50 años, entre los pacientes y sus hermanos, hubo hallazgos similares. La glicemia fue significativamente mayor en los pacientes, de la misma manera el colesterol LDL, y el colesterol HDL fue menor en los pacientes con enfermedad coronaria comparado con sus hermanos. Acá ya se observó que la homocisteína, la poliproteína B, que son factores de riesgo, se encontraban más elevados en los pacientes que sus hermanos, y de la misma manera la poliproteína A se mostró ser más o menor en los pacientes que en sus hermanos, con una P estadísticamente significativa, una P de 0.03, que para el diseño del análisis fue importante. La poliproteína A se ha visto que dirige el HDL inmaduro hacia los tejidos extrahepáticos, principalmente los macrófagos, para extraer de allí el colesterol por medio del receptor ABCA1, el cual facilita el transporte reverso del colesterol, similar a lo que nos mostraba el Dr. Baimon en la conferencia del día jueves.
La principal proteína de las HDL es la poliproteína A, representa más del 70% del contenido proteico total. En modelos animales, la ausencia de poliproteína A ha favorecido la presentación de enfermedad aterosclerótica más severa y su sobreexpresión lleva a la reversión de la enfermedad principalmente con poliproteína A milano transgénica, modificada transgénicamente. Acá más o menos la gráfica en donde se muestra una molécula de HDL inmadura con su apoliproteína A favoreciendo la captación del colesterol desde el monocito macrófago para luego ser transportado de nuevo al hígado. ¿Cuáles fueron entonces nuestras conclusiones? Que los hermanos de pacientes mayores de 50 años con enfermedad coronaria severa presentaron niveles estadísticamente más altos de TSH y triglicéridos. En los demás factores de riesgo no tradicionales no se encontraron diferencias importantes clínicamente ni estadísticamente entre los hermanos de pacientes con enfermedad coronaria temprana y hermanos de pacientes con enfermedad coronaria no temprana. En ambos grupos, los pacientes presentaron niveles estadísticamente significativos más altos de glicemia, colesterol LDL y proteína C reactiva ultrasensible. La poliproteína A1 fue significativamente menor en los pacientes de ambos grupos con enfermedad coronaria severa. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones con estos análisis? Que los resultados de estos análisis pueden llevar a un estudio de seguimiento mayor, probablemente un estudio tipo cohorte para darle más fortaleza a los hallazgos. En los pacientes con enfermedad coronaria se debería tener en cuenta si la poliproteína A1 tiene un papel importante en la aterogénesis y la poliproteína A1 hará parte de una línea de investigación en nuestra institución. Las limitaciones de nuestro estudio, consideramos que pudimos haber caído en un sesgo de selección al tomar un hermano por conveniencia. El caso índice, lo ideal hubiese sido tomar a todos los hermanos. El diseño propio del estudio, un estudio de prevalencia en el cual los factores de riesgo deberían ser evaluados mejor con un estudio de tipo cohorte. Agradecemos al laboratorio clínico de la institución que fue el que nos apoyó, a Siemens Healthcare Diagnostics y a AstraZeneca Colombia por su patrocinio en el estudio. Muchísimas gracias.